El apóstata, de Jack London. Epígrafe. Ahora me despierto para trabajar. Rezo al Señor que no me deje flojear. Si muriera antes de la noche, rezo al Señor que mi trabajo esté bien hecho. Amén. Si no te levantas, Johnny, no te daré un bocado de comida. La amenaza no tuvo efecto en el niño. Se aferraba obstinadamente al sueño, luchando por su olvido como el soñador lucha por su sueño. Las manos del niño se cerraron débilmente en puños y lanzaron golpes espasmódicos al aire. Estos golpes estaban destinados a su madre, pero ella mostraba una familiaridad practicada al evitarlos mientras los sacudía bruscamente por el hombro. «Déjame en paz». Fue un grito que comenzó, amortiguado, en lo profundo del sueño, que rápidamente ascendió, como un lamento, hasta convertirse en una beligerancia apasionada, y que se desvaneció y se hundió en un quejido inarticulado. Era un grito bestial, como de un alma en tormento, lleno de infinita protesta y dolor. Pero a ella no le importaba. Era una mujer de ojos tristes y rostro cansado, y se había acostumbrado a esta tarea que repetía todos los días de su vida. Agarró las sábanas y trató de tirarlas hacia abajo, pero el niño, cesando de golpear, se aferró a ellas desesperadamente. En un montón, al pie de la cama, aún permanecía cubierto. Entonces ella intentó arrastrar la ropa de cama al suelo. El niño se opuso. Ella se apoyó con fuerza. Ella tenía más peso, y el niño y la ropa de cama cedieron, el primero siguiendo instintivamente a la segunda para resguardarse del frío de la habitación que mordía su cuerpo. Cuando se tambaleaba en el borde de la cama, parecía que debía caer de cabeza al suelo, pero la conciencia revoloteó en él. Se enderezó y por un momento se equilibró peligrosamente. Cayó luego al suelo sobre sus pies. Al instante, su madre lo agarró por los hombros y lo sacudió. Nuevamente sus puños golpearon, esta vez con más fuerza y precisión. Al mismo tiempo sus ojos se abrieron. Ella lo soltó. Estaba despierto. «Está bien», murmuró. Ella tomó la lámpara y salió apresuradamente, dejándolo en la oscuridad. «Te descontarán el sueldo», le advirtió. A él no le importaba la oscuridad. Cuando se hubo vestido, salió a la cocina. Su paso era muy pesado para un niño tan delgado y liviano. Sus piernas arrastraban con su propio peso, lo que parecía irrazonable porque eran piernas muy delgadas. Arrastró una silla de fondo roto hasta la mesa. «Johnny», llamó su madre agudamente. Se levantó bruscamente de la silla y sin decir una palabra se dirigió al fregadero. Era un fregadero grasiento y sucio. Un olor subía del desagüe. No le prestó atención. Que un fregadero oliera era para él parte del orden natural, al igual que era parte del orden natural que el jabón estuviera sucio de agua de platos y fuera difícil de hacer espuma. Tampoco se esforzó mucho en hacer espuma. Varios chorros de agua fría del grifo completaron la función. No se lavó los dientes. De hecho, nunca había visto un cepillo de dientes, ni sabía que existían seres en el mundo que fueran culpables de una tontería tan grande como lavarse los dientes. «Podrías lavarte una vez al día sin que te lo digan», se quejó su madre. Ella estaba sosteniendo una tapa rota sobre la olla mientras vertía 2 tazas de café. Él no hizo ningún comentario, porque esta era una pelea constante entre ellos.
y la única cosa en la que su madre era dura como el acero. Una vez al día era obligatorio que se lavara la cara. Se secó con una toalla grasienta, húmeda y sucia, que dejó su cara cubierta de trozos de pelusa. «Desearía que no viviéramos tan lejos», dijo ella, mientras él se sentaba. «Hago lo mejor que puedo, tú lo sabes, pero $1 menos en el alquiler es un gran ahorro, y tenemos más espacio aquí. Tú lo sabes». Él apenas la escuchaba. Lo había oído todo antes, muchas veces. El alcance de su pensamiento era limitado y siempre volvía a la dificultad que les causaba vivir tan lejos de las fábricas. $1 significa más comida, comentó sentenciosamente. Prefiero caminar y conseguir la comida. Comió apresuradamente, masticando a medias el pan y tragando los trozos no masticados con el café. El líquido caliente y turbio se llamaba café. Johnny pensaba que era café y excelente café. Esa era una de las pocas ilusiones de la vida que le quedaban. Nunca había bebido café real en su vida. Además del pan, había un pequeño trozo de cerdo frío. Su madre rellenó su taza con café. Cuando estaba terminando el pan, comenzó a observar si le darían más. Ella interceptó su mirada interrogante. «¿No seas glotón, Johnny?», fue su comentario. «Ya has tenido tu parte. Tus hermanos y hermanas son más pequeños que tú». No respondió a la reprimenda. No era mucho de hablar. Además, dejó de mirar hambrientamente por más. No se quejaba, con una paciencia que era tan terrible como la escuela en la que la había aprendido. Terminó su café, se limpió la boca con el dorso de la mano y empezó a levantarse. «Espera un segundo», dijo ella apresuradamente. «Creo que el pan puede soportar darte otra rebanada. Una delgada». Hubo prestidigitación en sus acciones. Con toda la apariencia de estar cortando una rebanada del pan para él, ella puso el pan y la rebanada de vuelta en la caja de pan y le entregó una de sus propias 2 rebanadas. Ella creía haberlo engañado, pero él había notado su truco. No obstante, tomó el pan sin vergüenza. Tenía una filosofía de que su madre, debido a su enfermedad crónica, no era de mucho comer de todos modos. Ella vio que estaba masticando el pan seco y se acercó y vació su taza de café en la de él. «No me sienta bien de alguna manera en el estómago esta mañana», explicó. Un silbato lejano, prolongado y agudo, los puso a ambos de pie. Ella miró el reloj despertador de hojalata en el estante. Las agujas marcaban las 5:30. El resto del mundo de las fábricas apenas comenzaba a despertarse. Ella se echó un chal sobre los hombros y se puso en la cabeza un sombrero deslucido, sin forma y antiguo. «Tenemos que correr», dijo, bajando la mecha de la lámpara y soplando en la chimenea. Salieron a tientas y bajaron las escaleras. Estaba claro y frío, y Johnny tembló al primer contacto con el aire exterior. Las estrellas aún no habían empezado a palidecer en el cielo, y la ciudad yacía en la oscuridad. Tanto Johnny como su madre arrastraban los pies al caminar. No había ambición en los músculos de las piernas para levantar los pies del suelo. Después de 15 minutos en silencio, su madre se desvió a la derecha. «No llegues tarde», fue su última advertencia desde la oscuridad que la engullía. Él no respondió, continuando su camino con firmeza. En el barrio de la fábrica, las puertas se estaban abriendo por todas partes
y pronto fue uno más de la multitud que avanzaba a través de la oscuridad. Al entrar por la puerta de la fábrica, el silbato sonó de nuevo. Miró hacia el este, a través de una línea irregular de techos de casas. Una luz pálida comenzaba a asomarse. Esto fue todo lo que vio del día mientras le daba la espalda y se unía a su grupo de trabajo. Tomó su lugar en una de las muchas largas filas de máquinas. Frente a él, sobre un contenedor lleno de pequeñas bobinas, había grandes bobinas girando rápidamente. En ellas se enrollaba el hilo de yute de las pequeñas bobinas. El trabajo era simple. Todo lo que se requería era celeridad. Las pequeñas bobinas se vaciaban tan rápidamente y había tantas grandes bobinas que las vaciaban que no había momentos ociosos. Trabajaba mecánicamente. Cuando una pequeña bobina se agotaba, usaba su mano izquierda como freno deteniendo la gran bobina y al mismo tiempo, con el pulgar y el índice, atrapando el extremo volador del hilo. Además, al mismo tiempo, con su mano derecha, agarraba el extremo suelto del hilo de una pequeña bobina. Estos diversos actos con ambas manos se realizaban simultáneamente y con rapidez. Luego venía un destello de sus manos mientras hacía el nudo del tejedor y soltaba la bobina. No había nada difícil en los nudos del tejedor. Una vez se jactó de que podía hacerlos en su sueño, y de hecho, a veces lo hacía, trabajando siglos enteros en una sola noche, atando una sucesión interminable de nudos de tejedor. Algunos de los chicos se escaqueaban perdiendo tiempo y maquinaria al no reemplazar las pequeñas bobinas cuando se agotaban. Y había un supervisor para evitar esto. Pilló al vecino de Johnny haciendo la trampa y le dio una bofetada. «Mira a Johnny ahí. ¿Por qué no eres como él?», demandó furiosamente el supervisor. Las bobinas de Johnny estaban funcionando a toda máquina, pero él no se emocionó con el elogio indirecto. Hubo un tiempo, pero eso fue hace mucho, mucho tiempo. Su rostro apático estaba inexpresivo mientras escuchaba cómo lo ponían como un ejemplo brillante. Era el trabajador perfecto. Lo sabía. Se lo habían dicho a menudo. Era un lugar común y además ya no parecía significar nada para él. De trabajador perfecto, había evolucionado a máquina perfecta. Cuando su trabajo salía mal, era con él como con la máquina, debido a material defectuoso. Hubiera sido tan posible para un troquel perfecto cortar clavos imperfectos como para él cometer un error. Y no era de extrañar. Nunca había habido un momento en que no hubiera tenido una relación íntima con las máquinas. La maquinaria casi se había inculcado en él, y en cualquier caso, había crecido con ella. 12 años antes, había habido una pequeña conmoción en la sala de telares en esta misma fábrica. La madre de Johnny se había desmayado. La tendieron en el suelo en medio de las máquinas que chirriaban. Llamaron a un par de mujeres ancianas de sus telares. El capataz asistió, y en unos minutos había un alma más en la sala de telares de las que habían entrado por las puertas. Era Johnny, nacido con el retumbar y el estruendo de los telares en sus oídos, respirando con su primer aliento el aire cálido y húmedo lleno de pelusa voladora. Había tosido ese primer día para librar sus pulmones de la pelusa, y por la misma razón había tosido desde entonces. El chico al lado de Johnny gimoteaba y sorbía por la nariz. La cara del chico estaba convulsionada de odio hacia el supervisor que lo vigilaba amenazadoramente.
pero cada bobina estaba funcionando a toda velocidad. El chico gritaba terribles maldiciones a las bobinas giratorias frente a él, pero el sonido no llegaba a más de medio metro. El rugido de la sala lo contenía como una pared. De todo esto Johnny no se daba cuenta. Tenía una manera de aceptar las cosas. Además, las cosas se vuelven monótonas por repetición, y este acontecimiento en particular lo había presenciado muchas veces. Le parecía tan inútil oponerse al supervisor como desafiar la voluntad de una máquina. Las máquinas estaban hechas para funcionar de ciertas maneras y realizar ciertas tareas. Era lo mismo con el supervisor. Pero a las 11 de la mañana hubo emoción en la sala. De una manera aparentemente oculta, la emoción permeó instantáneamente en todas partes. El chico con una sola pierna, que trabajaba al otro lado de Johnny, se deslizó rápidamente por el suelo hasta un carrito de contenedores vacío. En este se zambulló fuera de la vista, muleta y todo. El superintendente de la fábrica se acercaba, acompañado por un joven. Estaba bien vestido y llevaba una camisa almidonada. Un caballero, en la clasificación de Johnny de los hombres. Y también el inspector. Miraba agudamente a los chicos mientras pasaba. A veces se detenía y hacía preguntas. Cuando lo hacía, se veía obligado a gritar a todo pulmón, momentos en los que su rostro se contorsionaba de manera ridícula por el esfuerzo de hacerse escuchar. Su ojo rápido notó la máquina vacía al lado de la de Johnny, pero no dijo nada. Johnny también captó su mirada y se detuvo abruptamente. Agarró a Johnny por el brazo para alejarlo un paso de la máquina, pero con una exclamación de sorpresa soltó el brazo. «Bastante flaco», rió el superintendente ansiosamente. «Tallos de pipa», fue la respuesta. «Mire esas piernas. El chico tiene raquitismo. Incipiente, pero lo tiene. Si la epilepsia no lo atrapa al final, será porque la tuberculosis lo atrapa primero». Johnny escuchaba pero no entendía. Además, no estaba interesado en enfermedades futuras. Había un mal inmediato y más serio que lo amenazaba en la forma del inspector. «Ahora, chico, quiero que me digas la verdad», dijo, o gritó el inspector, inclinándose cerca del oído del chico para hacerse escuchar. «¿Cuántos años tienes?» «14», mintió Johnny, y mintió con toda la fuerza de sus pulmones. Tan fuerte mintió que comenzó a toser seca y violentamente, levantando la pelusa que se había estado asentando en sus pulmones toda la mañana. «Parece de al menos 16», dijo el superintendente. «O 60», replicó el inspector. «Siempre ha parecido así». «¿Cuánto tiempo?», preguntó rápidamente el inspector. «Durante años. Nunca envejece ni un poco». «Ni rejuvenece, me atrevería a decir. Supongo que ha trabajado aquí todos esos años». «De vez en cuando, pero eso fue antes de que se aprobara la nueva ley», se apresuró a añadir el superintendente. «¿Máquina desocupada?», preguntó el inspector, señalando la máquina desocupada junto a la de Johnny, en la que las bobinas semillenas giraban como locas. «Parece que sí». El superintendente hizo una señal al supervisor y le gritó al oído y señaló la máquina. «Máquina desocupada», informó al inspector. Ellos siguieron su camino y Johnny volvió a su trabajo, aliviado de que el mal había sido evitado.
Pero el chico de una sola pierna no tuvo tanta suerte. El inspector de ojos agudos lo sacó del carrito del contenedor a la distancia de un brazo. Sus labios temblaban y su cara tenía la expresión de alguien a quien le había caído una desgracia profunda e irremediable. El supervisor parecía asombrado, como si fuera la primera vez que veía al chico, mientras que la cara del superintendente expresaba conmoción y desagrado. «Lo conozco», dijo el inspector. «Tiene 12 años. Lo he despedido de 3 fábricas en el último año. Esta es la 4ª». Se volvió hacia el chico de una sola pierna. «Me prometiste, palabra de honor, que irías a la escuela». El chico de una sola pierna rompió en llanto. «Por favor, señor inspector, 2 bebés murieron y somos muy pobres». «¿Por qué toses así?», exigió el inspector, como si lo acusara de un crimen. Y como negando su culpabilidad, el chico de una sola pierna respondió: «No es nada, solo cogí un resfriado la semana pasada, señor inspector. Eso es todo». Al final, el chico de una sola pierna salió de la sala con el inspector, este último acompañado por el ansioso y protestante superintendente. Después de eso, la monotonía volvió a instalarse. La larga mañana y la aún más larga tarde pasaron, y el silbato sonó indicando la hora de salida. Ya había oscurecido cuando Johnny pasó por la puerta de la fábrica. En ese intervalo, el sol había hecho una escalera dorada en el cielo, inundando el mundo con su cálida luz y desaparecido en el oeste detrás de una irregular línea de techos. La cena era la comida familiar del día, la única comida en la que Johnny se encontraba con sus hermanos y hermanas menores. Para él, más que un encuentro, era un enfrentamiento, porque él era muy viejo, mientras que ellos eran terriblemente jóvenes. No tenía paciencia con su excesiva y asombrosa juventud. No lo entendía. Su propia infancia estaba demasiado lejos. Era como un viejo irritable, molesto por la turbulencia de sus jóvenes espíritus, que para él era pura tontería. Miraba con ceño mientras comía, encontrando consuelo en la idea de que pronto tendrían que ir a trabajar. Eso les quitaría el ímpetu y los haría serios y dignos, como él. Así, al estilo humano, Johnny se convertía en una vara de medir con la que medía el universo. Durante la comida, su madre explicó de varias maneras y con infinita repetición que estaba tratando de hacer lo mejor que podía. Así que fue con alivio, al terminar la escasa comida, que Johnny empujó su silla hacia atrás y se levantó. Debatió por un momento entre irse a la cama o a la puerta principal, y finalmente salió por esta última. No fue muy lejos. Se sentó en el escalón, con las rodillas dobladas y sus estrechos hombros caídos hacia adelante, los codos en las rodillas y las palmas de las manos sosteniendo su barbilla. Mientras estaba sentado ahí, no pensaba, solo estaba descansando. En cuanto a su mente, estaba dormida. Sus hermanos y hermanas salieron, y junto con otros niños jugaban ruidosamente a su alrededor. Un globo eléctrico en la esquina iluminaba sus travesuras. Él estaba irritable y malhumorado. Ellos lo sabían, pero el espíritu de aventura los tentaba a molestarlo. Se unieron frente a él, y al ritmo de sus cuerpos le cantaron en la cara un extraño y despectivo verso. Al principio él les gruñó maldiciones, maldiciones que había aprendido de los labios de varios capataces. Al ver que era inútil y recordando su dignidad,
cayó en un silencio obstinado. Su hermano Will, el siguiente en edad, habiendo cumplido recientemente 10 años, era el cabecilla. Johnny no tenía sentimientos particularmente amables hacia él. Su vida había sido amargada tempranamente por tener que ceder y dar paso continuamente a Will. Sentía que Will le debía mucho y que era ingrato por ello. En su propio tiempo de juego, muy atrás en el pasado borroso, le habían robado gran parte de ese tiempo por verse obligado a cuidar de Will. Will era un bebé entonces, y como ahora, su madre pasaba sus días en las fábricas. A Johnny le había tocado hacer de pequeño padre y pequeña madre también. Will parecía mostrar el beneficio de haber cedido y dado paso. Estaba bien construido, bastante robusto, tan alto como su hermana mayor e incluso más pesado. Era como si la vitalidad de uno se hubiera desviado hacia las venas del otro. Y en cuanto a espíritu era lo mismo. Johnny estaba exhausto, desgastado, sin resistencia, mientras que su hermano menor parecía rebosar de exuberancia. El canto burlón se hizo más fuerte y más fuerte. Will se inclinaba más cerca mientras bailaba, sacando la lengua. El brazo izquierdo de Johnny se disparó y agarró al otro por el cuello. Al mismo tiempo, golpeó con su puño huesudo la nariz del otro. Era un puño patéticamente huesudo, pero que era lo suficientemente afilado para herir, como lo evidenció el chillido de dolor que produjo. Los otros niños proferían gritos asustados, mientras que la hermana de Johnny, Jenny, corría hacia la casa. Empujó a Will lejos de él, le pateó salvajemente en las espinillas, luego lo alcanzó y lo lanzó de cara al suelo. No lo soltó hasta que la cara había sido restregada en la tierra varias veces. Entonces llegó la madre, un torbellino anémico de solicitud y furia maternal. ¿Por qué no puede dejarme en paz?, fue la respuesta de Johnny a sus reproches. ¿No puede ver que estoy cansado? Soy tan grande como tú, Will gritó en sus brazos, su cara una mezcla de lágrimas, tierra y sangre. Soy tan grande como tú ahora, y voy a hacerme más grande. Entonces te voy a pegar. Ya verás. Deberías estar trabajando, viendo lo grande que eres. Johnny gruñó. Eso es lo que te pasa. Deberías estar trabajando, y le toca a tu mamá ponerte a trabajar. Pero es demasiado joven, protestó ella. Es solo un niño. Yo era más joven que él cuando empecé a trabajar. La boca de Johnny estaba abierta, dispuesto a expresar más el sentido de injusticia que sentía, pero la cerró de golpe. Se dio la vuelta con melancolía y entró en la casa y se fue a la cama. La puerta de su habitación estaba abierta para dejar entrar el calor de la cocina. Mientras se desvestía en la penumbra, podía escuchar a su madre hablando con una vecina que había pasado. Su madre estaba llorando, y su discurso estaba salpicado de sollozos sin energía. «No puedo entender qué le pasa a Johnny», la oyó decir. «Antes no era así. Era un pequeño ángel paciente». «Y es un buen chico», se apresuró a defender. «Ha trabajado fielmente y empezó a trabajar demasiado joven. Pero no fue culpa mía. Hago lo mejor que puedo. Estoy segura». Sollozos prolongados desde la cocina, y Johnny murmuró para sí mismo mientras sus párpados se cerraban. «Apuesto lo que quieras a que he trabajado fielmente». A la mañana siguiente, su madre lo arrastró físicamente de las garras del sueño. Luego vino el escaso desayuno, la caminata a través de la oscuridad, y la pálida visión del día a través de los techos mientras le daba la espalda y entraba por la puerta de la fábrica.
Era otro día, de todos los días, y todos los días eran iguales. Y sin embargo, había habido variedad en su vida, en las ocasiones en que cambiaba de trabajo o se enfermaba. Cuando tenía 6 años, era como un pequeño padre y madre para Will y los otros niños aún más pequeños. A los 7 años entró en las fábricas, enrollando bobinas. A los 8 años, consiguió trabajo en otra fábrica. Su nuevo trabajo era maravillosamente fácil. Todo lo que tenía que hacer era sentarse con un pequeño palo en la mano y guiar una corriente de tela que pasaba frente a él. Esta corriente de tela salía de las fauces de una máquina, pasaba sobre un rodillo caliente y seguía su camino hacia otro lugar. Pero él siempre estaba sentado en un solo lugar, fuera del alcance de la luz del día, con una llama de gas brillando sobre él, él mismo parte del mecanismo. Era muy feliz en ese trabajo, a pesar del calor húmedo, porque aún era joven y poseía sueños e ilusiones, y soñaba sueños maravillosos mientras observaba la tela humeante que pasaba interminablemente. Pero el trabajo no requería ejercicio, ni demandaba su mente, y soñaba cada vez menos, mientras su mente se volvía torpe y soñolienta. Sin embargo, ganaba $2 a la semana, y $2 representaban la diferencia entre la hambruna aguda y la desnutrición crónica. Pero cuando tenía 9 años perdió su trabajo. El sarampión fue la causa. Después de recuperarse, consiguió trabajo en una fábrica de vidrio. La paga era mejor y el trabajo requería habilidad. Era trabajo a destajo, y cuanto más hábil era, más salario ganaba. Aquí había un incentivo, y bajo este incentivo se convirtió en un trabajador notable. Era un trabajo sencillo, el amarre de tapones de vidrio en botellas pequeñas. Llevaba un manojo de hilo en la cintura, sostenía las botellas entre las rodillas para poder trabajar con ambas manos. Así, en posición sentada e inclinado sobre sus propias rodillas, sus hombros estrechos se encorvaron y su pecho se contrajo durante 10 horas cada día. Esto no era bueno para los pulmones, pero ataba 300 docenas de botellas al día. El superintendente estaba muy orgulloso de él y traía visitantes para verlo. En 10 horas, 300 docenas de botellas pasaban por sus manos. Esto significaba que había alcanzado la perfección de una máquina. Todos los movimientos innecesarios fueron eliminados. Cada movimiento de sus delgados brazos, cada movimiento de un músculo en sus delgados dedos era rápido y preciso. Trabajaba con gran tensión y el resultado fue que se volvió nervioso. Por la noche sus músculos se contraían mientras dormía, y durante el día no podía relajarse y descansar. Permanecía en tensión y sus músculos seguían contrayéndose. Además, se puso cetrino y su tos de pelusa empeoró. Luego la neumonía se apoderó de los pulmones debilitados dentro del pecho contraído, y perdió su trabajo en la fábrica de vidrio. Ahora había regresado a las fábricas de yute, donde había comenzado primero enrollando bobinas, pero la promoción lo estaba esperando. Era un buen trabajador. Lo siguiente sería pasar al almidonador, y luego iría a la sala de telares. No había nada después de eso, excepto una mayor eficiencia. La maquinaria funcionaba más rápido que cuando había comenzado a trabajar, y su mente funcionaba más lentamente. Ya no soñaba en absoluto, aunque sus primeros años habían estado llenos de sueños. Una vez había estado enamorado. Fue cuando empezó a guiar la tela sobre el rodillo caliente, y era con la hija del superintendente. Ella era mucho mayor que él, una joven, y la había visto a distancia solo media docena de veces. Pero eso no hacía ninguna diferencia. En la superficie de la corriente de tela que pasaba frente a él, imaginaba futuros radiantes donde realizaba prodigios de trabajo, inventaba máquinas milagrosas, alcanzaba la maestría de las fábricas
y al final la tomaba en sus brazos y la besaba sobriamente en la frente. Pero todo eso había quedado en el pasado, antes de que se hiciera demasiado viejo y cansado para amar. Además, ella se había casado y se había ido, y su mente se había adormecido. Sin embargo, había sido una experiencia maravillosa, y solía recordarla como otras personas recuerdan el tiempo en que creían en hadas. Nunca había creído en hadas ni en Papá Noel, pero había creído implícitamente en el futuro sonriente que su imaginación había tejido en la corriente de tela humeante. Se había convertido en hombre muy temprano en la vida. A los 7 años, cuando cobró su primer salario, comenzó su adolescencia. Un cierto sentimiento de independencia se apoderó de él, y la relación entre él y su madre cambió. De alguna manera, como asalariado y sostén de la familia, haciendo su propio trabajo en el mundo, era más como un igual con ella. La plena madurez había llegado cuando tenía 11 años, en cuyo momento había trabajado en el turno de noche durante 6 meses. Ningún niño trabaja en el turno de noche y sigue siendo un niño. Había habido varios grandes eventos en su vida. Uno de ellos fue cuando su madre compró algunas ciruelas de California. Otros 2 fueron las veces que ella cocinó natillas. Esos habían sido eventos. Los recordaba con cariño. Y en ese momento su madre le había hablado de un plato delicioso que algún día prepararía. Isla Flotante. Lo había llamado mejor que las natillas. Durante años había esperado el día en que se sentaría a la mesa con la isla flotante frente a él, hasta que finalmente había relegado la idea de ello al limbo de los ideales inalcanzables. Una vez encontró una moneda de plata de 25 centavos tirada en la acera. Eso también fue un gran evento en su vida, aunque trágico. Sabía cuál era su deber en el instante en que la plata brilló ante sus ojos, incluso antes de recogerla. En casa, como de costumbre, no había suficiente para comer, y a casa debería haberla llevado, como hacía con su salario todos los sábados por la noche. La conducta correcta en este caso era obvia, pero nunca había gastado su dinero, y estaba sufriendo de hambre de dulces. Estaba ansioso por los dulces que solo en días especiales había probado en su vida. No intentó engañarse a sí mismo. Sabía que era pecado, y deliberadamente pecó cuando se lanzó a un derroche de dulces de 15 centavos. 10 centavos los guardó para una orgía futura, pero no estando acostumbrado a llevar dinero, perdió los 10 centavos. Esto ocurrió en el momento en el que estaba sufriendo todos los tormentos de la conciencia, y para él fue un acto de retribución divina. Tenía una sensación aterradora de la cercanía de un Dios terrible y vengativo. Dios había visto, y Dios había sido rápido en castigar, negándole incluso el salario completo del pecado. En la memoria, siempre miraba hacia atrás a eso como el único gran acto criminal de su vida, y al recordarlo su conciencia siempre se despertaba y le daba otro pinchazo. Era el único esqueleto en su armario. Además, siendo como era y en su situación, miraba hacia atrás al acto con arrepentimiento. Estaba insatisfecho con la manera en que había gastado el $1/4. Podría haberlo invertido mejor, y con su conocimiento posterior de la rapidez de Dios, habría engañado a Dios gastando todo el $1/4 de una sola vez. En retrospectiva, gastó el $1/4 1000 veces y cada vez de manera más ventajosa. Había otro recuerdo del pasado, tenue y desvaído, pero grabado en su alma para siempre por los pies salvajes de su padre. Era más como una pesadilla que como un recuerdo concreto.
más como la memoria racial del hombre que lo hace caer en sus sueños y que se remonta a su ascendencia arbórea. Este recuerdo en particular nunca le llegaba a Johnny a plena luz del día, cuando estaba completamente despierto. Llegaba por la noche, en la cama, en el momento en que su conciencia se hundía y se perdía en el sueño. Siempre lo despertaba con un sobresalto, y por un momento, en el primer y nauseabundo sobresalto, le parecía que estaba acostado de lado en el pie de la cama. En la cama estaban las formas vagas de su padre y de su madre. Nunca veía cómo era su padre, solo tenía una impresión de su padre, y era que tenía pies salvajes y despiadados. Sus primeros recuerdos persistían con él, pero no tenía recuerdos recientes. Todos los días eran iguales. Ayer o el año pasado eran lo mismo que hace 1000 años o un minuto. Nunca pasaba nada. No había eventos que marcaran el paso del tiempo. El tiempo no marchaba. Siempre estaba quieto. Solo las máquinas giratorias se movían y no iban a ninguna parte, a pesar de que se movían más rápido. Cuando tenía 14 años, empezó a trabajar en la engrapadora. Fue un evento colosal. Finalmente, algo había sucedido que podía recordarse más allá de una noche de sueño o un día de pago semanal. Marcó una era. Fue una olimpiada de máquinas. Algo de lo que datar. Cuando empecé a trabajar en la engrapadora, o después, o antes de empezar a trabajar en la engrapadora, eran frases que a menudo estaban en sus labios. Celebró su 16º cumpleaños entrando en la sala de telares y tomando un telar. Aquí había un incentivo de nuevo, porque era trabajo a destajo y sobresalió, porque el barro de él había sido moldeado por los molinos en la máquina perfecta. Al final de 3 meses, estaba manejando 2 telares, y más tarde 3 y 4. Al final de su segundo año en los telares, estaba produciendo más yardas que cualquier otro tejedor, y más del doble que algunos de los menos hábiles. Y en casa, las cosas empezaron a prosperar a medida... ¡Ay, Dios mío! Al final de su segundo año en los telares, estaba produciendo más yardas que cualquier otro tejedor y más del doble que algunos de los menos hábiles. Y en casa las cosas empezaron a prosperar a medida que se acercaba a la plena capacidad de su poder adquisitivo. Sin embargo, no es que sus ingresos aumentados fueran en exceso de la necesidad. Los niños estaban creciendo, comían más y estaban yendo a la escuela, y los libros de texto costaban dinero, y de alguna manera, cuanto más rápido trabajaba, más rápido subían los precios de las cosas. Incluso el alquiler subió, aunque la casa había pasado de estar en mal estado a estar en peores condiciones. Había crecido más alto, pero con su aumento de altura parecía más delgado que nunca. Además, estaba más nervioso. Con el nerviosismo aumentaba su mal humor e irritabilidad. Los niños habían aprendido a base de muchas lecciones amargas a evitarlo. Su madre lo respetaba por su capacidad de ganar dinero, pero de alguna manera su respeto estaba teñido de miedo. No había alegría en su vida. La procesión de los días nunca la veía. Las noches las dormía en una inconsciencia temblorosa. El resto del tiempo trabajaba, y su conciencia era la de una máquina. Fuera de eso, su mente era un vacío. No tenía ideales y solo una ilusión, a saber, que bebía café excelente. Era una bestia de trabajo. No tenía vida mental en absoluto. Sin embargo, en lo más profundo de los criptas de su mente, sin que él lo supiera,
Se estaban pesando y evaluando cada hora de su trabajo, cada movimiento de sus manos, cada contracción de sus músculos, y se estaban haciendo preparativos para un curso de acción futuro que lo sorprendería a él y a todo su pequeño mundo. Fue a finales de la primavera cuando llegó a casa del trabajo una noche, consciente de un cansancio inusual. Había una expectación aguda en el aire cuando se sentó a la mesa, pero no lo notó. Pasó la comida en silencio, malhumorado, comiendo mecánicamente lo que tenía delante. Los niños murmuraban y hacían ruidos con la boca, pero él estaba sordo para ellos. ¿Sabes lo que estás comiendo?, su madre le preguntó, finalmente, desesperada. Él miró vacíamente el plato frente a él y luego la miró a ella con la misma vacuidad. «Isla flotante», anunció ella triunfalmente. «Oh», dijo él. «Isla flotante», corearon los niños en voz alta. «Oh», dijo él, y después de 2 o 3 bocados, añadió: «Creo que no tengo hambre esta noche». Soltó la cuchara y empujó su silla hacia atrás y se levantó pesadamente de la mesa. «Y creo que me iré a la cama». Sus pies se arrastraban más pesadamente de lo usual mientras cruzaba el piso de la cocina. Desvestirse era una tarea titánica, una monstruosa futilidad, y lloró débilmente mientras se arrastraba a la cama, con un zapato aún puesto. Era consciente de una creciente y expansiva sensación dentro de su cabeza que hacía que su cerebro se sintiera espeso y borroso. Sus delgados dedos se sentían tan grandes como su muñeca, mientras que en las puntas de ellos había una lejanía de sensación vaga y difusa, como su cerebro. La parte baja de su espalda dolía intolerablemente. Todos sus huesos le dolía todo, y en su cabeza comenzaba el chirrido, el golpeteo, el crujido y el rugido de 1.000.000 de telares. Todo el espacio estaba lleno de lanzaderas voladoras. Se lanzaban dentro y fuera, intrincadamente, entre las estrellas. Él manejaba 1.000 telares él mismo, y siempre aceleraban más y más rápido, y su cerebro se desenrollaba más y más rápido, y se convertía en el hilo que alimentaba las 1.000 lanzaderas voladoras. No fue a trabajar a la mañana siguiente. Estaba demasiado ocupado tejiendo colosalmente en los 1.000 telares que funcionaban dentro de su cabeza. Su madre fue a trabajar, pero primero llamó al doctor. Era un ataque severo de gripe, dijo. Jenny sirvió como enfermera y siguió sus instrucciones. Fue un ataque muy severo, y pasó una semana antes de que Johnny se vistiera y tambaleara débilmente por el piso. «Otra semana», dijo el doctor, «y estaría en condiciones de volver al trabajo». El capataz de la sala de telares lo visitó el domingo por la tarde, el primer día de su convalecencia. «El mejor tejedor de la sala», le dijo el capataz de su madre. Su puesto sería reservado para él. Podría volver a trabajar dentro de una semana, a partir del lunes. «¿Por qué no le das las gracias, Johnny?», preguntó ansiosamente su madre. «Ha estado tan enfermo que todavía no es el mismo», explicó, disculpándose al visitante. Johnny se sentó encorvado y mirando fijamente al suelo. Permaneció en la misma posición mucho después de que el capataz se hubo ido. Estaba cálido afuera y se sentó en el escalón por la tarde. A veces sus labios se movían. Parecía perdido en cálculos interminables. A la mañana siguiente, cuando el día se calentó, tomó asiento en el escalón. Esta vez tenía lápiz y papel para continuar sus cálculos.
y calculaba dolorosa y asombrosamente. ¿Qué viene después de millones?, preguntó al mediodía cuando Will llegó a casa de la escuela. ¿Y cómo se manejan? Esa tarde terminó su tarea. Cada día, pero sin papel ni lápiz, regresaba al escalón. Estaba muy absorto en el único árbol que crecía al otro lado de la calle. Lo estudiaba durante horas y se interesaba especialmente cuando el viento balanceaba sus ramas y hacía ondear sus hojas. Durante toda la semana parecía perdido en una gran comunión consigo mismo. El domingo, sentado en el escalón, se rió en voz alta varias veces, para consternación de su madre, que no lo había escuchado reír en años. A la mañana siguiente, en la oscuridad temprana, ella vino a su cama para despertarlo. Había tenido su ración de sueño toda la semana y se despertó fácilmente. No hizo ningún esfuerzo, ni intentó aferrarse a la ropa de cama cuando ella se la quitó. Se quedó quieto y habló con calma. «No tiene sentido, mamá». «Llegarás tarde», dijo ella, bajo la impresión de que él todavía estaba atontado por el sueño. «Estoy despierto, mamá, y te digo que no tiene sentido. Mejor déjame en paz. No me voy a levantar». «Pero perderás tu trabajo», gritó ella. «No me voy a levantar», repitió él con una voz extraña y sin pasión. Ella misma no fue a trabajar esa mañana. Esto era una enfermedad más allá de cualquier enfermedad que ella hubiera conocido. Fiebre y delirio los podía entender, pero esto era una locura. Le subió la ropa de cama y envió a Jenny a buscar al doctor. Cuando llegó, Johnny estaba durmiendo tranquilamente, y tranquilamente se despertó y permitió que le tomaran el pulso. «No tiene nada», informó el doctor. «Está muy debilitado. Eso es todo. No tiene mucha carne en los huesos». «Siempre ha sido así», intervino su madre. «Ahora vete, mamá, y déjame terminar mi siesta». Johnny habló dulcemente y plácidamente, y dulce y plácidamente se dio vuelta de lado y se volvió a dormir. A las 10 en punto se despertó y se vistió. Salió a la cocina, donde encontró a su madre con una expresión de miedo en el rostro. «Me voy, mamá», anunció, «y solo quiero decir adiós». Ella se echó el delantal sobre la cabeza y se sentó de repente y lloró. Él esperó pacientemente. «Debía haberlo sabido», sollozaba. «¿A dónde?», finalmente preguntó, quitándose el delantal de la cabeza y mirándolo con un rostro afligido en el que había poca curiosidad. «No sé, a cualquier lugar». Mientras hablaba, el árbol al otro lado de la calle apareció con un brillo deslumbrante en su visión interior. Parecía acechar justo debajo de sus párpados y podía verlo cuando quisiera. «¿Y tu trabajo?», titubeó ella. «Nunca más voy a trabajar». «Dios mío, Johnny», gimió ella, «no digas eso». Lo que él había dicho era una blasfemia para ella, como una madre que oye a su hijo negar a Dios. Así se sintió la madre de Johnny al escuchar sus palabras. «¿Qué te pasa de todos modos?», exigió con un torpe intento de imperatividad. «¿Cifras?», respondió. «Solo cifras. He estado haciendo muchos cálculos esta semana y es tan sorprendente». «No veo que tiene eso que ver con esto», sollozó ella. Johnny sonrió pacientemente y su madre se dio cuenta de un choque distintivo por la persistente ausencia de su mal humor e irritabilidad. «Te lo mostraré», dijo. «Estoy completamente agotado». «¿Qué me cansa?». «Los movimientos.
He estado moviéndome desde que nací. Estoy cansado de moverme y no voy a moverme más. ¿Recuerdas cuando trabajé en la fábrica de vidrio? Solía hacer 300 docenas al día. Ahora calculo que hacía unos 10 movimientos diferentes por cada botella. Eso hace 36,000 movimientos al día. 10 días, 360,000 movimientos. Un mes, 1,080,000 movimientos. Desecha los 80,000. Habló con la benevolencia complaciente de un filántropo. Desecha los 80,000. Eso deja 1,000,000 de movimientos al mes. 12 millones de movimientos al año. En los telares me muevo el doble. Eso hace 25 millones de movimientos al año. Y me parece que he estado moviéndome así casi 1,000,000 de años. Ahora, esta semana no me he movido en absoluto. No he hecho un solo movimiento en horas y horas. Te digo que fue maravilloso. Simplemente sentarme ahí, horas y horas, y no hacer nada. Nunca he sido feliz antes. Nunca tuve tiempo. He estado moviéndome todo el tiempo. Así no se puede ser feliz, y no lo voy a hacer más. Solo voy a sentarme, y descansar, y luego descansar un poco más. Pero, ¿qué va a pasar con Will y los niños?, preguntó ella desesperadamente. Eso es, Will y los niños, repitió él, pero no había amargura en su voz. Hacía mucho tiempo que conocía la ambición de su madre para el hermano menor, pero la idea ya no le molestaba. Nada importaba ya, ni siquiera eso. Lo sé, mamá, lo que has estado planeando para Will, mantenerlo en la escuela para convertirlo en contador. Pero no tiene sentido, he renunciado. Él tiene que ir a trabajar. Y después de haberte criado de la manera que lo hice, lloró ella, comenzando a cubrirse la cabeza con el delantal y cambiando de idea. «Tú no me criaste», respondió él con triste amabilidad. «Yo me crié solo, mamá, y también crié a Will. Él es más grande que yo, más pesado y más alto. Cuando yo era niño, creo que no comía lo suficiente. Cuando él llegó y era un niño, yo ya estaba trabajando y ganando comida para él también. Pero eso se acabó. Will puede ir a trabajar igual que yo, o puede irse al infierno. No me importa cuál. Estoy cansado. Me voy ahora. ¿No vas a decir adiós?». Ella no respondió. El delantal había vuelto a cubrir su cabeza y estaba llorando. Él se detuvo un momento en la puerta. «Estoy segura de que hice lo mejor que supe», sollozaba ella. Él salió de la casa y bajó por la calle. Una pálida alegría apareció en su rostro a ver el árbol solitario. «Simplemente no voy a hacer nada», se dijo a sí mismo, en un tono cantarín. Miró nostálgicamente al cielo, pero el sol brillante lo deslumbró y lo cegó. Caminó mucho, y no caminaba rápido. Su paseo lo llevó más allá de la fábrica de yute. El rugido amortiguado de la sala de telares llegó a sus oídos y sonrió. Era una sonrisa suave y plácida. No odiaba a nadie, ni siquiera a las máquinas golpeantes y chirriantes. No había amargura en él, solo un hambre desmesurada de descanso. Las casas y las fábricas se fueron dispersando, y los espacios abiertos finalmente aumentaron a medida que se acercaba al campo. La ciudad quedó atrás y caminaba por un sendero arbolado junto a la vía del tren. No caminaba como un hombre, no parecía un hombre, era una parodia de lo humano, era una pieza de vida retorcida y atrofiada, y sin nombre,
que se tambaleaba como un simio enfermo, con los brazos colgando sueltos, encorvado, de pecho estrecho, grotesco y terrible. Pasó por una pequeña estación de tren y se acostó en la hierba bajo un árbol. Toda la tarde permaneció ahí. A veces dormitaba, con sus músculos que se contraían en su sueño. Cuando estaba despierto permanecía inmóvil, observando a los pájaros o mirando el cielo a través de las ramas del árbol sobre él. 1 o 2 veces rió en voz alta, pero sin relación con nada que hubiera visto o sentido. Después de que el crepúsculo se desvaneció, en la primera oscuridad de la noche, un tren de carga retumbó en la estación. Cuando la locomotora estaba cambiando vagones en la vía lateral, Johnny se arrastró por el costado del tren, abrió la puerta lateral de un vagón vacío y torpe y laboriosamente subió. Cerró la puerta. La locomotora silbó. Johnny estaba acostado y en la oscuridad sonrió.